Abraham Joel, en el momento que tú quieres, Abraham. Sí, yo voy a proyectar. ¿Ya se puede ver? Ujú. Sí, Abraham, ya se ve. Ok, gracias. Bueno, pues voy a dar comienzo al seminario. Buenos días a todos. Buenos días, profesor. Ahí me tocó el seminario de sistemas de conducción y de Podenbit. Bueno, el índice. Primero vamos a tratar la introducción, la importancia de los sistemas de conducción, los objetivos de un sistema de conducción, la estructura de la bit y los tipos de sistemas de conducción, el sistema de poda y las conclusiones y las fuentes. Bueno, introducción. Pues un sistema de conducción va a estar constituido por un conjunto de operaciones que van a ayudar a contribuir y a definir la distribución de la superficie foliar de una planta de vid y de los racimos de las cepas de esta. Y va a estar definido por el resultado de la síntesis de dos grupos de operaciones, en el cual el primero es el modo de conducción, que está constituido por la altura del tronco, el tipo de poda que se le va a emplear, el nivel de carga de la planta y el sistema de emplazamiento, de sostén y de vegetación, y las operaciones que se realizan en verde, ya sean podas. Y el segundo serían las características que va a tener la plantación, la densidad de plantas por hectárea, la separación que va a tener entre filas y la separación entre cepas, y la orientación de las filas. Bueno, también otros factores que van a influir a caracterizar un sistema de conducción son los recursos del medio con los que se cuentan, serían la iluminación, la precipitación, entre otros, y las técnicas con las que se encuentra el cultivo, sea el riego, la fertilización, el mantenimiento del suelo, entre otros, y las características del material vegetal, del porte injerto y de la variedad. Y un sistema de conducción también se va a referir al soporte de la planta, el cual este puede ser sin soporte, dejando que la planta crezca a su libre crecimiento, o con soporte, donde se emplean ya sean palos de madera o tubos de alambre, tubos galvanizados. Y la estructura recomendable es que deba de soportar unos 20 años más o menos. Bueno, en cuanto a la importancia de los sistemas de conducción, radica principalmente en que va a condicionar aspectos fundamentales del viñedo, entre los que caben destacar los siguientes. El primero es que influye en la superficie foliar, en la cantidad, la exposición y la homogeneidad. Y este genera un microclima de las hojas, la intercepción de la radiación, entre otros. Y también actúa en la actividad fisiológica de la superficie foliar, ya sea en la transpiración y en la fotosíntesis. Y genera un microclima de los racimos en temperatura y en luz. Y también permite un mejor manejo del viñedo y tiene una importancia en las características del desarrollo vegetativo, así como en las características de la uva producida. En cuanto a los objetivos del sistema de conducción, va de acuerdo con la orientación del sistema de conducción hacia la distribución de la superficie foliar, como elemento básico del sistema del viñedo. Y el sistema debe de perseguir los siguientes objetivos. Se busca maximizar la superficie foliar y exponerla bien para adecuar su actividad fotosintética. También se busca obtener una vegetación poco densa para tener una buena aireación y evitar hojas ineficaces. Se debe lograr un buen microclima luminoso de las hojas
conseguir un adecuado microclima de racimos para poder optimizar color, acidez, aromas y reducir la botrytis. Se considera la disponibilidad de agua para adecuar el consumo hídrico y que las hojas lleguen activas al periodo de maduración. También se busca controlar el vigor a través de la densidad de plantación, la carga de poda y los portainjertos. Bueno, los sistemas de conducción pueden dividirse en dos, ya sean sistemas libres en los que no se emplea ninguna estructura permanente de conducción, y en general estos van a ser de pequeña expansión vegetativa, ya que no pueden crecer mucho de manera vertical, y por lo tanto se emplea una mayor densidad de plantación. Y están los sistemas con apoyo, son en los que se van a emplear diferentes estructuras, que van desde muy sencillas hasta muy sofisticadas. Bueno, aquí se muestra un poco de la estructura de la planta de la vid, que pues, se ve la raíz, el cuello, el tronco y el chupón. Y para entender un poco de mejor manera los sistemas de conducción y los sistemas de poda, lo que más se emplea son los sarmientos, que se alcanza a ver ahí en la parte derecha superior de la imagen. Pues un sarmiento es un portador en donde las yemas fructíferas pueden tomar diferentes nombres según el sistema de poda al que va a ser empleado. Se le conoce como pitón o pulgar cuando es un sarmiento de un año, en el cual el corte de poda se va a realizar dejando de 1 a 3 yemas, como se alcanza a ver en la parte izquierda de la imagen, donde viene señalado el pitón, donde se dejó 2 yemas, lo cual dio origen a 2 sarmientos. Este sistema se va a utilizar en la poda corta para la producción del año y en la poda mixta. Además, también va a proveer la madera de reemplazo para el siguiente año. Y el otro sarmiento empleado es el cargador o vara, que igual es un sarmiento de año solo que está sobre madera de 2 años. Generalmente fue el pulgar o pitón del año anterior. Y en este el corte de poda se va a dejar de 4 a 12 yemas, como se observa en el lado derecho superior, donde se dejaron 4 yemas, y lo cual dio origen a 4 sarmientos. Y la función principal de este es de ser un elemento productivo. Bueno, ahora sería el primer sistema de conducción, que es el sistema libre o en vaso, en el cual no se emplea casi ninguna estructura. Y pues es un sistema libre que respeta bastante el hábito de crecimiento de la planta. La plantación, al no poseer mayor estructura de soporte, requiere baja inversión inicial, pero no permite una alta exigencia en producción y calidad de fruta. Bueno, y aquí se explica un poco la formación cómo se va a dar el vaso a través del tiempo. En primer lugar, el primer año de plantación se conserva un sarmiento que se podrá 2 yemas, como se observa, se alcanza a ver que se le podó y se dejaron 2 yemas. En el segundo año de poda, las 2 yemas que se dejaron en el primer año, estos habrán originado 2 sarmientos. Si la cepa es vigorosa, se deben podar los 2 sarmientos a 2 yemas cada uno, y esto va a dar lugar a 4 sarmientos el siguiente año. Pero por el contrario, si esta cepa es débil, se conservará únicamente 1 yema, lo que generará 2 sarmientos el siguiente año. Ya en el tercer año, donde se puede ver que se origina 4 sarmientos de las 2 yemas que se habían dejado, se deberá seleccionar solamente 3 que estén bien dispuestas en el eje, y si estas se deben de podar a 2 yemas. Esto va a producir 6 sarmientos el cuarto año. Y en el cuarto año de poda, si la cepa tiene 6 sarmientos, se elegirán 4 bien repartidos en el espacio de la planta, y se podará dejando 2 yemas, lo cual dará origen a 4 sarmientos. Y ya a partir de aquí, de este año, se continuará con la poda año tras año, dejando un pulgar en cada brazo.
Bueno, y este sistema de conducción tiene ventajas que al ser un sistema de escasa mecanización, no requiere de mano de obra pues calificada, pero los inconvenientes es que este sistema no es apto para uva de mesa. El siguiente sistema de conducción es la espaldera sencilla, en el cual la planta de vid solo tiene un tronco recto, como se alcanza a observar, que normalmente se deja a una altura de entre 50 a 70 centímetros del suelo. Y una vez que llega el primer alambre, se conduce el brazo de la planta de vid pues ya sea hacia un solo lado o hacia los dos lados se deja dos brazos. Como se alcanza a observar aquí, se le dejaron dos brazos en la imagen, uno al lado izquierdo y otro al lado derecho. Y los sistemas de poda empleados en esta, en este sistema es el de pulgar y vara, que también es conocido por Guyot, o el cordón horizontal. Bueno, y este sistema tiene como ventajas que permite la total mecanización del cultivo, por lo que hay más espacio y lo cual se puede meter maquinaria, y también tiene un ahorro en mano de obra y el trabajo es mucho más cómodo. Y también permite los cultivos asociados como la papa. Y en cuanto a los inconvenientes es que requiere una inversión inicial considerable para la estructura y los alambres que van a formar la estructura de conducción. Y el otro sistema de conducción es el de doble cortinas o en V. Aquí la vegetación se va a conducir en una especie de V, donde las plantas de vides muy próximas entre sí van a estar de entre 1 a 1,2 metros. Y estas se conducen de un solo tronco recto hasta la altura de los alambres, y luego se sacan dos brazos en la forma de V, uno para cada lado. Y cada brazo se desarrolla en uno de de los dos alambres paralelos colocados al efecto. Y para formar esta estructura se debe de podar la planta de vid después de plantada dos yemas para que dé origen a dos sarmientos, de los cuales se va a elegir el mejor brote y se conducirá verticalmente al centro de los alambres, en el cual se deben de emplear tutores o alambres para que no pierda la forma. Y cuando el vigor así lo permita, despuntar por encima del alambre y eliminar todos los brotes, excepto los dos bien situados para formar, que estos van a formar los brazos. En la poda siguiente se debe de cortar por los alambres y atar los brazos a los mismos alambres, aunque también se puede realizar en verde si el desarrollo de la planta se aconseja. Y en la época de brotación se deben eliminar todos los brotes que se encuentran en medio de los alambres y dejar un solo brote en cada brazo para que se conociera uno en cada alambre, uno en el lado izquierdo y otro en el lado derecho. Y en cuanto al tutorado de la vid, aquí se alcanza a ver dos tipos, uno que son en forma vertical, en el cual se emplean crucetas en forma como de T o de cruz, y el otro en el cual los postes están inclinados desde el suelo. Cuando se emplean postes y crucetas como en la parte superior de la imagen, la separación de los alambres va desde 60 a 80 centímetros en la parte de debajo y en lo más alto llega a los 100 centímetros de separación para darle la forma de V. Y cuando se emplean los postes paralelos o inclinados en la parte de abajo, en el primero de los casos la separación de los alambres va de unos 60 a 70 centímetros y en la parte superior donde forma la V va de unos 120 centímetros. Bueno, este sistema como ventajas tiene pues que aumenta mayormente la superficie foliar y la cantidad de hojas que reciben luz. También aumenta la competencia radicular, disminuyendo el vigor individual de cada cepa, lo cual ayuda a mejorar la calidad de la uva. Como inconvenientes de este sistema es que es muy complicado de poda y requiere un mantenimiento muy bueno, por lo cual los conocimientos de poda deben ser amplios.
En este sistema se suelen cometer los mayores errores de instalación, ya que no se respetan los marcos óptimos de diseño y pues es de los más caros, por lo que emplea mucha estructura metálica. Y el siguiente sistema de conducción es el parral bajo, en el cual se conduce un único tronco hasta una altura de 1 metro, y luego la vegetación se va a distribuir de manera horizontal sobre el alambre, como se observa en la imagen inferior del lado derecho, donde se observa un único tronco y las ramitas se van distribuyendo a lo largo de la planta. Y este sistema de poda este sistema de conexión, perdón, es compatible con el sistema de poda tradicional. En cuanto a las ventajas de este sistema, tiene que la implantación y el mantenimiento es más sencillo. Se adapta a todas las zonas y orientaciones y es recomendado para viñedos pequeños. En cuanto a los inconvenientes, tiene que junto con el doble cortinas es de los sistemas más caros de instalación, igualmente por lo que emplea mucha estructura. Y el control de enfermedades en este sistema puede ser complicado y también requiere mucha mano de obra para su implementación. Bueno, el siguiente sistema de conducción es el parral alto, en el cual la vid es formada de una altura de aproximadamente 2 metros y los postes se disponen en un sistema de marco real de 4x4. Sobre los mismos se teje una malla de alambre trenzado que soportará la vegetación. Aquí se alcanza a observar que la vid se dejó pues, a una altura considerable de aproximadamente 2 metros y llegada a esa altura las ramas se dispusieron de forma horizontal, lo cual permitió que se tuviera así como una especie de techo donde las vids pueden colgar pues, fácilmente sin que se molesten con alguna otra rama o la estructura misma del sistema de conducción. En cuanto a las ventajas de este sistema es que se adapta bien a las mismas condiciones que el parral bajo y es recomendado en terrenos con fuerte pendiente y sin viento excesivo. En los, en los inconvenientes un alto costo de implementación, que se emplean tubos galvanizados para soportar la estructura de la vid y es un sistema poco mecanizable y tarda en entrar a la producción, por lo que se busca que el sistema tenga un crecimiento vegetativo alto, por lo cual tarda en entrar en producción. Bueno, en los sistemas de poda existen numerosos y diversos sistemas de poda, pero en general se conocen como tres, como la poda corta, la poda larga y la poda mixta. Esto va a referir a la longitud del podador deja el sarmiento encargado de portar los futuros racimos y dicha longitud estará en relación directa con el número de yemas dejadas. Pues la poda corta en estos sistemas el elemento de poda utilizado es el pulgar o el pitón, como habíamos visto anteriormente en la imagen, donde se dejan de 1 a 4 yemas como máximo. Y el pulgar desempeña dos funciones, la de fructificación y la de provisión de madera de poda para el siguiente año. En este sistema, ejemplos de este sistema son son los cordones Royat y el bilateral pitoneados. Y la poda larga, que en este sistema el elemento de poda es el utilizado es el cargador o la vara, como también vimos en las primeras ilustraciones donde se dejan de 4 a 12 sarmientos o 4 a 12 yemas, lo cual da origen a los sarmientos. En este tipo de poda el cargador tiene las funciones de proporcionar la fruta y la madera de poda del año siguiente. Y la temporada siguiente el cargador será eliminado con la poda invernal y va a ser reemplazado con algunos de los sarmientos que se habían dejado. En general se selecciona como nuevo cargador el más próximo a la base de esta. El sistema Silvos este es un ejemplo de ese tipo de poda. Bueno, la poda mixta es la que pues combina ambos elementos. En la planta están presentes tanto el pitón o el cargador. Y en la poda mixta están comprendidos la mayoría de los sistemas de poda conocidos como Guyot doble, Guyot triple, mendocino, parral goyano, parral en H y cargadores.
Bueno, y finalmente las conclusiones, pues el sistema elegido que nosotros vamos a emplear va a depender del objetivo, ya sea el rendimiento, la calidad de la fruta, el calibre, entre otros, y del suelo y del clima con el que contemos, y de aspectos culturales como podrían ser las capacidades de los operarios para realizar distintos manejos según el sistema de conducción. Cada sistema funcionará para una condición dada siempre y cuando se realice el manejo adecuado. Y el sistema productivo será mayor o menor en medida fácil de manejar según la conducción elegida, con costos de manejo asociados que deben ser considerados. Y bueno, pues eso sería todo de mi presentación. No sé si tengan algún comentario o alguna pregunta. Mm, Gracias, compañero. Te acabas de concluir tus 20 minutos. ¿Tienen la oportunidad de hacer preguntas o alguna duda respecto al tema? Bueno, entonces, gracias, Abraham, nuevamente y pasamos con el siguiente tema a exponer. El tema es podas y sistemas de conducción en hogar por el compañero González Díaz Marcelo Alejandro. Adelante, Mar. Sí, buenos días, compañeros, y profesor. Disculpe, ¿me escuchan? Sí, sí te escuchamos bien. Gracias. Bueno, como ya se mencionó, pues vamos a hablar acerca de podos y sistemas de conducción en hogar, este, por su servidor Marcelo Alejandro González Díaz. Bueno, pues vamos a abarcar un poco acerca de las generalidades del hogar, ¿no? Su nombre científico es Caria illinoinensis. Esta es nativa del sureste de Estados Unidos. Es una planta monoica, eso significa que son flores masculinas y femeninas separadas en la misma planta. Em, Presenta dicogamia, que eso significa que no existe sincronización entre la liberación del polen y la receptibilidad del estigma. Genera esterilidad que se acentúa con la condición de monoica. Eh, bueno, y su importancia puede decir que es frutal por la calidad de la nuez, forestal por la calidad de la madera y ornamental por su tamaño y porte y frondosidad. Bueno, bueno, todavía en lo generalmente pues, de la planta, pues yo sinceramente no conocía cuál era el desarrollo o fenológico del fruto, ¿no? Y aquí podemos observar cómo es por etapas, ¿no? Principalmente podemos observar la yema dormida, lo que es la brotación, el crecimiento vegetativo, la floración femenina y masculina y después el cuajado, el crecimiento de la nuez, lo que es la madurez y finalmente lo que es la apertura del durazno. Bueno, ahora sí entrando en lo que es la poda, inicialmente tenemos lo que es la poda de formación. Como podemos observar en la siguiente imagen, hay un eje central con ramificaciones laterales. Bueno, se debe realizar en plantas nuevas durante los 3 primeros años de crecimiento. En esto es la idea es formar el nogal en un eje principal, dejándolo con un aspecto similar a un pino. Bueno, de hecho sí se pueden dar cuenta, no tiene como un aspecto de ramas laterales largas hacia abajo, haciéndolas más cortas hasta el punto del eje central que es arriba.
Las ramas laterales de mayor diámetro se forman en la parte baja y superior y son las estructuras que le brindan al árbol este tipo de estructura. Otra característica que podemos notar aquí es que a partir más o menos donde todo lo que es el tronco, se recomienda dejar una altura de 1,30 de 1,30 a 2 metros para que al momento de queramos manejar el árbol no nos estorbe por la parte de abajo. Bueno, es la altura de una persona regularmente, ¿no? De 1,50 a 2 metros. Bueno, dice, se busca que la planta logre su mayor altura. Lo ideal es llegar a los 4 o 5 metros. Se logra un mayor ingreso de luz hacia el centro, lo que permite centros frutales y fruta de buena calidad. En forma paralela al crecimiento del eje principal se determinan las ramas laterales que producen la fruta. Bueno, y ahora seguidamente pues pasamos a lo que es la poda de producción. Se puede decir que esta poda es después de los 4 años, porque el anterior se mencionaba que era de la formación que es de los primeros 3 años de vida del árbol. Dice, busca seleccionar la madera frutal de mejor calidad y ubicación, además de generar la mayor entrada de luz hacia el centro del árbol. Este último es vital ya que influye en que las yemas, dardos y cargadores generen nueces de buena calidad. Bueno, como podemos observar en esta imagen, este, no hay una poda, todavía no está la poda de producción. Aquí donde está marcado en rojo, nos podemos dar cuenta cómo está inclusivemente opacando lo que es el eje central. Cuando un oval se encuentra emboscado por su estructura con ramas con ángulos muy cerrados, se provoca una pérdida de productividad porque los dardos y yemas se secan. Es importante tener un número adecuado de ramas laterales. Y bueno, por recomendación, y creo que se me pasó a decirlo anteriormente, en la poda de formación debemos de tener 8 ramas en plena productividad. O sea, principalmente se deben dejar un eje como de 8 escalones. Obviamente sin perder el eje central, sino que sea opacado. Tenemos lo que es la poda de renovación, este, que es el tercer tipo de poda que se maneja. Bueno, ese más bien igual menciona que es a partir entre los 8 y los 10 años, ¿no? Pero yo creo que si vemos que esto puede ser antes, lo podemos hacer antes. Cuando los árboles alcanzan sobre los 10 años, se debe llevar a cabo una poda de renovación o de rejuvenecimiento. Esta pues consiste en eliminar la madera no productiva de la planta con el objetivo de generar nuevos centros productivos. Se realizan cortes en forma escalonada durante las sucesivas temporadas y van rebajando las ramas gruesas. Eso se busca que el rendimiento no descienda en forma brusca, ¿no? O sea, tampoco vamos a podarlo exageradamente, al menos que no necesite igual, eso sí. Como se observa en la imagen, ¿no? Aquí tenemos el eje central y vemos donde está marcado donde dice competencia. Eso es lo que no debe de pasar, no se debe de perder lo que es el eje central, ¿no? Uno, principalmente por lo que es la entrada a la luz, y segundo, pues si no tenemos buena entrada a la luz y buena aireación, podemos crear microclimas perfectos para lo que es la plaga, que aquí menciona mucho que es lo que es la conchuela. Y pues como se mencionó hace rato lo que son los sistemas de conducción, ¿no? Este, sabemos que la importancia es tener una superficie solar en cantidad de exposición y homogeneidad, de crear un microclima para las hojas, una actividad fisiológica de la superficie foliar y más que nada, ya no, yo creo que eso es en la producción, ¿no? Eso es lo que debe influir o influye directamente. Y pues en esos, los tipos de sistemas de conducción que vamos a ver son poda tradicional, lo que es en vaso, formación de en eje estructurado y formación en eje libre. Bueno, principalmente tenemos lo que es el eje del vaso, ¿no? Para poder llegar a tener este tipo de estructura o formación de vaso, principalmente tenemos que colocar un tutor, que puede ser un bambú o varilla. Ese tutor nos permite tener un crecimiento recto.
Aparte, pues también nos permite salvaguardarlo de los animales, de los vientos o cualquier tipo de, de daño, bueno, a cualquier tipo de daño físico que pueda sufrir, ¿no? O sea, es como un soporte que al final va a tener. Elegimos el brote bueno, el número 2, elegimos el brote de mejor desarrollo, el más recto, vigoroso, bien implantado. Este, obviamente los demás pueden ser despuntados, pues para que tengamos el principal, ¿no? Se note a diferencia de los demás. Los podremos usar en este caso también los podremos usar para sustituir el principal en caso de una rotura o por algún accidente, como pues ya sabemos que a veces puede pasar, ¿no? Algún desgastamiento o algo así que no es algo deseado. En el punto número 3, pues, para la formación de la copa, es aconsejable eliminar la yema superior, ¿no? Como se platicó, creo que en fruticultura general, sabemos que si eliminamos la yema principal, tendremos un crecimiento lateral, y eso es lo que estamos buscando en este tipo de sistema de conducción. En el punto número 4, elegimos las tres ramas que van a formar la copa, recortando los demás de 20 a 30 centímetros. Ese con el punto de que obviamente tampoco los vamos a eliminar, ¿no? Porque aquí lo que queremos abarcar es obtener superficie foliar y pues el despunte es para que también creamos rebrotes. En el punto número 5, suprimimos chupones, despuntamos las ramas principales que presentan un crecimiento muy superior a las otras del mismo árbol y también despuntamos las ramas no destinadas a secundarias. Pues como podemos observar en la siguiente imagen, a lo que anteriormente les dije, ¿no? Aquí en la primera, en el lado izquierdo, eh, podemos observar lo que es el corte, ¿no? Está el corte y tenemos el tutor, ¿no? Y se puede observar, ¿no? En la segunda, o en el segundo ciclo, podemos observar cómo ya está el tutor y de hecho podemos observar el tronco, ¿no? Cómo está saliendo el tronco y de ahí sale la rama que se seleccionó. En la tercera podemos observar cómo ya está el tronco, o sea, la rama seleccionada, ya con sus brotes laterales. Y pues ya en la cuarta y última podemos observar cómo ya están las ramas estructurales, con sus ramas ya de, de producción. En este caso igual podemos observar cómo ya se ve el tronco y todo. Bueno, el segundo tipo de sistema de conducción es el eje estructurado. En este caso se coloca igual, similarmente como al anterior, se coloca un tutor de 3 metros. Bueno, en este caso es de altura preferentemente, ¿no? Porque es lo que más o menos buscamos que se guíe el árbol hacia arriba. Se elige el brote más vigoroso y mejor situado para continuar el eje y se despunta más o menos a 20 centímetros. El brote elegido se va atando al tutor, esto obviamente conforme va creciendo. Las ramas principales deben iniciarse a una altura inferior de 1,2 metros. Es lo que más o menos yo les decía, ¿no? Hace rato que para que no tengamos un problema al momento de querer manejar el- el frutal, tenemos que dejar un espacio abajo de- del árbol, ¿sí? Punto número 5. Las estructurales las despuntaremos ligeramente. Si alguna presenta un crecimiento superior a las otras, pues se elimina, ¿no? Igual como se mencionó igual hace rato, o no es principalmente, tenemos que hacer que el eje principal no se pierda. Punto número 6. Suprimimos los brotes que compiten con el eje, que siempre debe ser claramente dominante. Bueno, eso es igual hace referencia al punto número 5, ¿no? Y pues como se mencionó, igual eso es más que nada para tener una buena radiación, bueno, que entre el sol de manera eficiente al árbol y pues tampoco se provoquen plagas. El punto número 7, recortamos el eje a 50 a 100 centímetros. Esto igual tiene que obviamente variar según su crecimiento, ¿no? Porque pues igual tenemos que recordar que el nogal es una planta que enraiza lentamente. Eso aproximadamente tarda de 2 a 3 años. Obviamente esto es lo que va a producir un desequilibrio entre la parte aérea y la parte radicular, así que por eso tenemos que, es según igual su crecimiento. Bueno, en este caso es para formar 9 pisos y las ramas principales elegidas se recortan aproximadamente un tercio, ¿no? En el punto número 8 dice, tenemos hasta formar de 5 a 6 pisos estructurales con sus correspondientes ramificaciones laterales, así como observamos en la siguiente imagen. Igual podemos observar cómo está aquí en la primera imagen el tutor,
consiguientemente vemos el tutor y vemos cómo está la rama seleccionada, en este caso que se dice que es la más vigorosa, con todavía sus principales ramas laterales. En la tercera podemos observar cómo ya las ramas laterales ya están un poco más grandes, el, la rama seleccionada como eje principal igual ya vemos que ya tiene aproximadamente una altura ya más casi, bueno, en este caso se supone que el tutor está en 3 metros, ¿no? Así que digamos que ya sean casi los 3. Y en la cuarta imagen podemos observar cómo el tutor y la rama principal ya tienen aproximadamente pues los 3 metros, ¿no? Y también están las ramas ya con todas sus estructuras, ¿no? Ya no es una simple rama, sino ya son las ramas con sus estructuras ya fructíferas. Y finalmente pues tenemos lo que es el eje libre. El eje libre se parece pues o es muy similar al anterior, que es el eje estructurado. La diferencia principal consiste en que el eje no se recorta cada año, porque pues como pudimos observar en la imagen anterior, esto es por primer año, segundo año y tercer año que los vamos a ir haciendo, más o menos. Bueno, se favorece el crecimiento del eje eliminando brotes que compitan con él y despuntando los que aparezcan a menos de 1 metro del suelo. Se eliminan ramas de los últimos 50 centímetros para favorecer el crecimiento al año siguiente. No tocamos las ramas laterales, excepto alguna que tenga un ángulo muy cerrado que acabaría compitiendo con el eje, que esta es la que debe ser eliminada. Pueden ser eliminadas las ramas que salgan del mismo punto o muy próximas, operación que se hace en los años siguientes con el árbol ya en producción. Es igual buscando que no, pues tampoco disminuiríamos la producción del árbol, ¿verdad? Y pues aquí está la imagen del eje libre. Igual observamos el tutor, observamos la rama seleccionada, observamos los brotes laterales. En la tercera imagen observamos ya casi la rama seleccionada como eje, ya casi a punto de llegar a los 3 metros que tenemos como referencia del tutor. Y en la última ya observamos otra vez la rama seleccionada, ya más vigorosa, con sus ramas estructurales ya a punto de entrar en producción. Y pues finalmente, en conclusión, el nogal pecanero se recomienda 3 tipos de poda, ¿no? Que son los que ya les mencioné: la poda de formación, que esta abarcará entre los primeros 3 años del árbol; la poda de producción, que ya esta viene a partir de los 4 años; y una que aproximadamente está entre 8 y 10 años. Claro, todo esto igual es conforme a su crecimiento, dijimos, ¿no? Si vemos que pues a partir de los 5 o 6 años ya las ramas ya están siendo estorbadas y están eliminando el eje central, o observamos que las ramas están enfermas o algo así, lo podemos hacer antes, ¿no? Los sistemas de conducción manual, pues podemos determinar que son vaso o copa, el eje estructurado, el eje libre. Y pues finalmente el manejo integrado permitirá tener una buena producción, manteniendo el equilibrio del crecimiento del frutal. Como no hay que tener en cuenta que el nogal es una planta que enraiza lentamente, y pues esto puede producir un desequilibrio en la parte aérea y la radio. Y pues finalmente aquí está mi bibliografía, y eso sería todo, compañeros. Muchas gracias. O algo, tienen dudas o preguntas, igual me pueden preguntar. Muchas gracias, Marcelo, por tu presentación. Así como lo indica, si tiene alguna duda o pregunta para el compañero, adelante, todavía tenemos un poco de tiempo. Bueno, el día de hoy solamente se presentaron 2 temas. No sé si tenga otra indicación, profesor. Acuérdate, María Isabel, que le habíamos pedido a Hugo que hiciera la presentación de los datos que ustedes generaron de acumulación de horas frío. Entonces, Hugo, no sé si lo tengas preparado.
Sí, profe, sí lo tengo preparado, pero antes, bueno, no sé, yo recuerdo que la clase pasada todavía faltó una compañera de pasar, ¿no? Sí, pero la pasamos para el miércoles. Ah, hasta el miércoles. Sí, para mañana. Ah, ok. Pues sí, entonces lo presento ahorita. Sí, sí, gracias. Eh, María Isabel, por favor, avísale a la compañera que se fue a su vacuna, ¿sí? A Brenda, que le toca mañana a la hora de práctica, por favor. ¿Eh? Sí, profe, ya se lo indiqué, ya se lo recordé hace rato, para el día de mañana. Sí, Gracias. por favor. Eh, ok, pues vamos a empezar a esperar a Hugo para que prepare su presentación. Sale, Hugo, inicia. De acuerdo. Buenos días, compañeros, profesor. Yo ahorita les voy a presentar lo que viene siendo la gráfica de las horas frío para aquí Chapingo, Texcoco, Estado de México. Es una gráfica que salió a partir de la tarea de cálculo de horas frío que realizamos algunos de los compañeros del salón. Bien, aquí pueden observar del lado izquierdo que viene una tabla con dos columnas. Del lado izquierdo viene siendo el año que se está considerando y del lado derecho, bueno, la columna del lado derecho de esa tabla vienen siendo las horas frío que se calcularon para el año correspondiente. Y pueden observar ahí la gráfica que sale resultado de la tabla del lado izquierdo. Como podemos observar, bueno, tenemos un contraste, ¿no? A partir de 1955 tenemos una cantidad de horas frío que se calculó de unas 588. Y si nos vamos hacia años recientes, a partir de 2010, podemos ver que hubo una disminución en cuanto a las horas frío. Entre los años 50 y los años más recientes, pues realmente no es que vaya de manera lineal. Lo más probable es que sí, vaya oscilando, puede ir subiendo, bajando lentamente. El punto es que conforme van pasando los años, la cantidad de horas frío pues va disminuyendo. Entonces aquí tenemos un contraste entre los años 50 y los años más recientes, cómo ha ido disminuyendo. ¿A qué le podemos atribuir esto? Bueno, yo estoy tratando aquí en esta presentación de relacionarlo con lo que viene siendo el cambio climático. Entonces, tenemos que, aunque los cambios en el clima han ocurrido pues desde hace muchos años, realmente es un hecho que la temperatura en la Tierra se ha ido modificando aceleradamente debido a todas las actividades que realizamos nosotros los humanos. Nosotros estamos generando pues una emisión de gases que contaminan y alteran la atmósfera. De igual forma, pues provocamos destrucción de selvas y bosques, la contaminación de océanos y generación excesiva de residuos. Todo esto pues se debe al estilo de vida basado en el consumo y desecho casi inmediato pues de nuestra sociedad. Eh, Nosotros tenemos que la Tierra está protegida por una capa de gases que se conocen como de efecto invernadero. A través de esta capa de gases que se encuentra en la atmósfera, una parte de la radiación del Sol pues es retenida en el planeta, mientras que otra parte se ve reflejada y pues de vuelta hacia el espacio. Cuando los gases de efecto invernadero aumentan su concentración, pues la Tierra absorbe más calor, haciendo que la superficie terrestre se caliente más de lo normal y pues también provoca que su temperatura se eleve.
Esto es lo que se le conoce como calentamiento global. Y este fenómeno provoca alteraciones en el clima por periodos largos de tiempo, que da lugar al cambio climático. Y bueno, pues este es un diagrama que más o menos representa como, de manera sencilla, cómo es que se lleva a cabo. Esta es una imagen que me encontré. Vienen siendo la cantidad de emisión de CO2 a partir de combustibles fósiles por cada país en el año 2020. Como podemos ver, bueno, aquí se observa que China pues viene siendo el primer país que tiene pues altas emisiones de CO2 y pues básicamente el tamaño del círculo es la representación eh, visual de qué tanta cantidad de emisiones de CO2 tiene cada país. Es decir, todos los circulitos pequeños que se encuentran en la periferia representan la cantidad de emisión de CO2 de países, pero pues es una cantidad tan pequeña que pues no sé, ni siquiera aparece el nombre del país. Esta imagen cuando la encontré pues realmente es interactiva. Tú pasas tu cursor por cada círculo y bueno, te va mostrando el nombre del país, te va mostrando la cantidad de CO2 que emite y el lugar que ocupa a nivel mundial. Y bueno, si prestamos atención, abajo del círculo de China, más o menos, bueno, no exactamente en medio, pero un poquito más hacia la izquierda, pues aparece México. Y pues en estos datos que aparecen aquí, dice que México ocupa pues el lugar 16 entre los países con mayor cantidad de emisiones de CO2 de combustibles fósiles en el año 2020. Y bueno, ahora lo que voy a hacer es una comparación entre las emisiones de CO2 relacionado con el aumento de la temperatura a nivel global y pues cómo se relaciona con las horas frío que fueron calculadas para Chapingo. Bueno, en esta gráfica, como pueden ver, en los años 1700, 1800, realmente la cantidad de emisiones de CO2 pues era casi nada. Pero a partir de los 1900 vemos cómo esta emisión de CO2 empieza a aumentar de poco a poco. Vamos a decir que de los 1900 a más o menos 1950, bueno, tal vez un poquito antes, la emisión sí aumenta, pero no es tanto. Sin embargo, pues sí, a partir de los años 50 vemos como esa cantidad de emisión de CO2 pues se ve aumentando cada vez más pues a una velocidad mucho mayor. Y entonces, como mencioné al principio, mientras mayor cantidad de gases de efecto invernadero haya, pues la temperatura va aumentando. Aquí sobrepongo otra tabla, bueno, más bien otra gráfica que habla un poco precisamente sobre la temperatura a nivel global. Realmente de donde saqué toda esta información, hay una variedad de gráficas, pues, muy específicas. Yo seleccioné aquí esta, nada más como para hacer la representación de que efectivamente conforme han pasado los años, se ha ido presentando un aumento gradual pues de la temperatura, que de alguna forma pues podemos asociarla a los gases de efecto invernadero. Entonces, recordando nuevamente la gráfica que nosotros teníamos, podemos observar que conforme iba aumentando la temperatura a lo largo de los años, las horas frío, bueno, hablando específicamente de Chapingo, pues ha ido disminuyendo. Ya no es tanta, bueno, no son tantas horas como lo era, por ejemplo, en los años 50. No sé si pudiéramos a lo mejor calcular las horas frío de antes de los años 50, puede que incluso sea un poco, pues sean un poco más, ¿no? Es una inferencia realmente. Pero pues esta es la tendencia que lleva conforme va aumentando la temperatura, que es causada precisamente por el calentamiento global, pues vamos viendo nosotros un deceso en las horas frío eh, de manera general. O sea, aquí nuestra gráfica que salió a partir de nuestros cálculos está concentrada para Chapingo, pero pues va a tener un impacto diferente si hiciéramos esto, bueno, este cálculo, pues no sé, en otra región, porque no en todos los lugares del mundo va a afectar exactamente en la misma intensidad, pero de que afecta, afecta. Y pues bueno, entonces, ¿qué nos queda? Tenemos que todos los días
pues nosotros realizamos diferentes tareas que nos ayudan a satisfacer nuestras necesidades básicas, como lo es el comer, vestir, dormir y trabajar. Pero todas estas actividades pues tienen un efecto en el ambiente. La mayoría de nuestras actividades generan contaminantes que pues contribuyen al cambio climático. Algunas de ellas producen emisiones indirectas, por ejemplo, en la generación de electricidad en centrales y la energía utilizada para el bombeo de agua potable en los sistemas hídricos que distribuyen el agua. También tenemos otro tipo de emisiones que son las directas. Por ejemplo, es el uso de vehículos para transporte de pasajeros, mercancías, generación de residuos y su manejo inadecuado en las casas, oficinas, escuelas. Estas son las que más se conocen, ¿no? Pero al final de cuentas, todas las actividades son importantes porque todas contribuyen. ¿Qué necesitamos? Buscar y principalmente aplicar uh, las soluciones, pues sí, que nos ayuden por lo menos a mitigar, no vamos a decir a solucionar, pero por lo menos tratar de mitigar los efectos adversos que se derivan pues de todas las acciones que llevamos a cabo. Y bueno, realmente esa fue toda la presentación. Es una presentación corta que busca explicar un poco sobre el comportamiento de la gráfica que observamos del cálculo de horas frío para Chapingo. Y eso sería todo. Esta es la bibliografía de donde saqué la información que les presenté. Muchas gracias, Hugo. Qué bueno que la ampliaste. Aquí lo ideal es, como lo sacaron varios compañeros, casi seguro que algunos usaron bulbo seco y otros bulbo húmedo. Entonces, eso hace que haya más disparidad, porque si se hubiera sacado nada más en función de un bulbo, la temperatura promedio mensual de noviembre, diciembre, enero y febrero de diferentes años, hubiéramos visto un descenso más homogéneo de la acumulación de horas frío. Y la pregunta es, pues ahora sí, ¿qué pasa con los frutales? ¿Sí? ¿Qué pasa con los frutales? Porque están recibiendo menos temperatura fría, o sea, menos horas frío. Entonces, ¿qué pasa con los frutales? Que sería lo que nos interesa más, porque las emisiones de carbono por uso de combustibles fósiles, la deforestación, la ganadería, pues ahora sí que sí es importante que participemos todos y cada uno de nosotros, porque estamos muy mal acostumbrados, estamos acostumbrados a usar mucho plástico, estamos acostumbrados a no reutilizar las cosas, estamos acostumbrados a, pues, no ver lo que realmente está pasando. A mí siempre me da risa los seres mexicanos de la Revolución Mexicana, que los seres fueron Zapata, Villa, pero realmente fueron los que perdieron, ¿sí? Y los que ganaron, pues ahora sí que los ponen como héroes para que no digamos nada, pero la verdad, pues ellos fueron los que perdieron, fue su proyecto el que perdió, y pues ahora sí que no se implementó su proyecto, se implementó el proyecto, pues, neoliberal. Entonces, sí, la verdad sí, ¿qué es lo que causa el problema del calentamiento global? La ambición de gente que tiene muchísimo dinero y que quiere hacer más dinero, la verdad es lo que nos está afectando más. Nos guste o no nos guste, es lo que más CO2 está produciendo. Luego le echan la culpa a las vaquitas. A la deforestación, ya ven lo que está pasando en el Amazonas. Tan increíble que está el Amazonas, ¿eh? En el agua del Amazonas hay delfines, hay unos como tiburones, pero son unos peces que tienen
la boca del tamaño de la mitad de su cuerpo. Están las pirañas que abundan. O sea, hay tantas cosas en el Amazonas y si seguimos así, pues va a desaparecer el Amazonas, pero bueno. Entonces, aquí la pregunta es, ¿qué vamos a hacer o qué sucede con la brotación de los árboles caducifolios? ¿Sí? Al bajar la acumulación de horas frío, ¿qué sucede con la brotación de los árboles caducifolios? ¿Quién pudiera contestar? Miguel Ángel, ¿tú te imaginas qué sucede con la brotación de los árboles caducifolios? ¿Cómo, profe? Bueno, ¿sí me escucha? Sí. ¿Me puede repetir la pregunta, profe? Es que estaba fallando en internet. Ah, estaba distraído, Miguel Ángel. La pregunta es, ¿está habiendo menos acumulación de horas frío? Entonces, ¿qué pasa con la brotación de los frutales caducifolios? Porque nosotros estamos haciendo un cálculo de la acumulación de horas frío por la fórmula de la mota para ver si se brotan o no bien los frutales en un determinado lugar. Entonces, ¿qué pasa? Profe, pues no se desarrolla bien, profe, porque no existe la estación de frío necesaria. Y no hay medidas de la diferencia. Es increíble, pero no pasa nada. Los caducifolios siguen brotando en la misma época. En algunos casos se adelanta la brotación, en otros casos se retrasa, pero normalmente siguen brotando en una fecha muy parecida. Sí, o sea, no pasa nada. Entonces quiere decir que la acumulación de horas frías es importante, pero hay otros factores que también son importantes, pero que no están estudiados. Sencillamente no están estudiados. Bueno, miren, vamos a dejarle hasta aquí y vamos a seguir mañana con esta Brenda y vamos a seguir comentando algunas cosas importantes. Ya las dos prácticas que faltan por hacerse, vamos a ver qué podemos implementar para que, pues ahora sí que podamos cubrir esas dos prácticas. Realmente va a ser difícil cubrirlas, pero vamos a hacer el esfuerzo. Vamos a implementar algún ejercicio para mañana para ver qué podemos hacer. Pero por lo mientras, pues vamos a dar por terminada la clase de hoy y nos vemos mañana. Por favor, ¿sale? Que estén bien, muchachos. Hasta luego. Muchas gracias. Vale, profe, gracias, nos vemos. Hasta luego. Gracias.